Bienvenidos a este programa de actividades, a este ciclo de charlas por el Día Internacional de la Tierra y el Día Mundial del Libro. Hoy, día miércoles 19 de abril, vamos a tener dos charlas. La primera es la Conferencia Ecológica e Histórica del Cusco por el biólogo José Israel Aragón Romero, a quien ya tenemos presente y vamos a brindarle un fuerte aplauso. A nombre de la Municipalidad del Cusco y del colectivo Capaquiacha, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de la Cultura, a escuchar estas charlas que seguramente nos van a servir mucho en nuestro trabajo y para conservar nuestro medio ambiente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer expositor. Déjame presentarlo, por favor. Él es el señor José Israel Aragón Romero, es biólogo de profesión con estudios universitarios en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, actualmente jefe del proyecto y especialista en conservación de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno Regional Cusco. Especializado en ecología geográfica y paisajística en Andes y Amazonía. Especialista en ecología en aves y mamíferos andinos y amazónicos. Autor del libro Ecología Geográfica del Cusco. Tiene experiencia de trabajo en ordenamiento territorial, biología de la conservación y evaluaciones ecológicas. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Cuánto se tarda en crecer los árboles? ¿Cuánto tardan en crecer los bosques? Hablamos de escalas de decenas o de cientos de años en recuperación y eso toma bastante tiempo y a veces no es tan fácil verlo. Lo otro es de que hay muchos cambios que hemos hecho los seres humanos a lo largo del tiempo, en todas partes, en todo el mundo. Hasta lugares como la Antártida pueden mostrar cómo la influencia de los seres humanos en la composición del hielo que recibe la composición atmosférica. Y los Andes y la Amazonía son un grupo especialmente importante de evaluar. Siguiente, por favor. Hay varios postulados que hay que tomar en cuenta aquí. Uno es de que la presencia de los seres humanos sobre el ambiente siempre es omnipresente. Se puede hablar de hace cuánto tiempo, eso depende de cada continente, pero sí, el actor humano es importante en los ecosistemas. ¿Ya? Lo otro es que diferentes sociedades humanas tienen diferentes niveles de impacto sobre los paisajes. Hay una cuestión muy importante que hay que considerar. Hay bastantes tipos de culturas en todo el planeta y tienen diferentes formas de manejar justamente los ecosistemas. Han tenido sus pros y sus contras, pero ha sido todo estado de un proceso largo de aprendizaje. ¿Ya? Y muchas áreas naturales tienen un pasado cultural que influye en su ecología. Es otro tema que vamos a ver, de que muchas áreas que aparentemente son naturales, entre comillas, en realidad, cuando uno ve los registros geológicos, hay bastante influencia humana. Siguiente, por favor. Y hay que cambiar ahí dos paradigmas. Uno es que se suele pensar en la naturaleza virgen, en los bosques vírgenes, en la naturaleza prístina, jamás tocada por el hombre. No existe. Eso jamás ha existido. Todos los ecosistemas que se han visto han tenido algún grado de influencia humana y recién está conociendo. Lo otro es de que a veces a los seres humanos se les ven dos extremos. O se les ve como totalmente destructores o como totalmente conservadores. Y generalmente eso ha llevado a un mito que se conoce como el mito del noble salvaje ecológico, que dice que los pueblos nativos siempre vivían en armonía con la naturaleza. La situación es mucho más complicada. También se dice que la sociedad actual es totalmente su naturaleza. También es más complicado que eso. Las cosas no son tan simples para nada. Siguiente. Entonces, hay otra cuestión, y es de que estamos empezando a ver que la naturaleza es un sistema en no equilibrio. Y aquí viene una cuestión importante. No existe tal cosa como equilibrio de la naturaleza. Eso de equilibrio de la naturaleza es una visión que los ecólogos hace 30 años ya han dejado de lado. No han encontrado ningún ejemplo de equilibrio en la naturaleza. Los ecosistemas están en constante cambio. Y en todo este asunto hay que entender de que las poblaciones humanas han tenido bastante influencia sobre los ecosistemas. Entonces eso cambia todo el paisaje. Y van a ver de que la situación no es tan simple como decir que los pueblos nativos son totalmente conservacionistas. No es así. Es mucho más complicado.
Tampoco es tan cierto decir que la sociedad actual es mucho más destructora, tampoco es tan complicado. Han habido influencias enormes en el pasado y se han habido hoy en día. Siguiente, por favor. La ecología histórica se basa en varias fuentes. Esto básicamente, los que conocen de historia saben lo que es la búsqueda de las fuentes, precisamente complementa con arqueología. Pero cuando esto se va llevando junto con análisis paleontológicos, con evaluaciones de paisajes y con estudios de la patrón de vegetación, ahí empieza a surgir este cuadro. A lo cual esto es complementado con crónicas y otros relatos históricos que nos dicen cómo era realmente un paisaje dado hace tiempo. Siguiente, por favor. Ahora, aquí está toda una serie de los efectos que ha tenido el ser humano sobre los ecosistemas y que se va a ver justamente en ecología histórica. Sobre explotación, deforestación, sobre cacería de otras especies, extinción, mantenimiento de recursos por tala selectiva, por manejo de fauna, recursos no maderables, recuperación de recursos por deforestación, trasplante de especies, agricultura, uso de fuego y manejo de ecosistemas acuáticos. Siguiente, por favor. Les vuelvo a decir esto, y este es un punto que hay que tenerlo bien en cuenta. No existe tal cosa como equilibrio de la naturaleza. En realidad, es una visión de la cosmovisión occidental. Viene desde Platón, de hecho, y que junto con ello va la visión de que todo lo natural es bueno. Los pueblos nativos ahora se sabe de que a pesar de que se les ha querido meter, encasillar dentro de que está incluido la naturaleza, no es cierto. Ellos entendían que la naturaleza es un perfecto sistema, es un sistema que está en un equilibrio, que puede irse a uno u otro lado. Después de todo, estudios de incluso el origen de historias terminales como la de la Pachamama u otros, indican que ellos comprendían perfectamente que no existe tal cosa como un equilibrio de la naturaleza. Hay cambios, y que la naturaleza es un sistema en constante cambio, y a veces los cambios pueden irse mucho más allá. Por eso es de que ahora, cuando se trata de estudiar restauración de ecosistemas, se trata de ver justamente a qué estados alternativos hay un ecosistema y de ahí a dónde queremos llevar. Ya que un ecosistema puede pasar de un estado a otro, dependiendo de la cantidad de perturbaciones que ha tenido. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a pasar esta. Entonces, aquí vamos. ¿Qué datos ha surgido de todo esto? Siguiente. El primer punto es este, de que los ecosistemas que tenemos actualmente no son ecosistemas completos. Nos están faltando todo un conjunto importante de animales que ha desaparecido. Y esto es lo que se llama la megafauna. La definición de megafauna son animales que pesan más de 44 kilos. Ahorita en Sudamérica el animal más grande, más pesado, es la sachavaca, que pesa como unos 200 kilos. Pero si nos vamos justamente hace unos solo 15.000 años, que es más o menos el momento en que el hombre ya estaba entrando a América, ahí encontramos que los ecosistemas tenían más animales. Bueno, si es que han visto la película La Era de Hielo, ahí van a tener una idea más o menos de qué tipo de animales vivían durante la Era de Hielo, que dicho sea de paso, se extendió durante 2 millones de años. Hubo periodos de glaciares y interglaciares, hubo periodos que eran tan cálidos como este actualmente, y otros periodos de glaciación en los cuales el Cusco, si es que habrán visto ustedes las referencias en el museo, estaba cubierto por una enorme laguna, el famoso lago Morto. Y en ese paisaje, imagínense cómo era el Cusco en la Era de Hielo. Había un enorme lago y alrededor estaban viviendo ya un montón de especies. Claro, había especies que tenemos hoy en día. Había venados, había zorros, vizcachas en las partes altas, pero también había todo un conjunto de animales que ahorita vamos a mostrar cómo creo que había un problema con ellos. Y también imagínense de que en esa época el Pachatuzán estaba cubierto de nieves perpetuas. Claro, si es que uno ve justamente el Pachatuzán como es todo rocas cortadas, eso es indicación clara de que antes allí había glaciares, ¿cierto? Pero eso es durante la hielo. Luego hubo otras épocas en las que el Valle del Cusco era básicamente similar, o sea, era el río Guatanay sobre una amplia planicie. Claro, es básicamente el estudio de cómo los ecosistemas se han cambiado en el pasado. Y cuando hablamos de histórica, hablamos durante el tiempo en el que el hombre ha estado junto con los ecosistemas. Porque también hay una paleoecología, que es ya también el estudio de los ecosistemas mucho más atrás. Hay ya paleoecología, por ejemplo, que estudia cómo eran los ecosistemas en la era de los dinosaurios, por ejemplo. En aquella época no había nombre. Histórico se refiere ya a la presencia de los seres humanos acá. En el caso de América, más o menos, ¿cuál es el registro más antiguo que tenemos?
Hace 11.000 años, los restos, no, 11.000 antes de Cristo, los restos hay en Chinchorro, allá en Chile, que es lo que se tiene como la evidencia más antigua de toda América. Entonces, en el caso de América es más desde esa época. En el caso de otros lugares va más o menos ligado con la aparición de Homo sapiens. Por ejemplo, hace 40.000 años en Europa, hace 100.000 años en África, también hace 30.000 años en Australia. Más o menos ahí van sus periodos de tiempo, porque justamente estudia cómo es que las sociedades humanas han interactuado con la naturaleza durante tiempos pasados. ¿Cuántos me creerían si les digo de que había mastodontes nativos en los Andes? Mastodontes, parientes de los elefantes, solo que su dentición era más adaptada para comer ramas que para comer pasto. ¿Cuántos me creerían? ¿Dos? ¿Cierto? Y todavía, y si les digo que esos eran los últimos mastodontes del mundo, todavía habían desaparecido todo el mundo. Ahora, los perezosos gigantes sí se imaginan, eso sí, y esos nativos también de los Andes. De hecho, hay un fósil que se ha encontrado allá en Corihuayrachina, allá en Machu Picchu, que justamente muestra un perezoso gigante que se ha encontrado ahí. Había caballos en los Andes, caballos nativos también, había aquí viviendo. Es un poco difícil imaginarlo, ¿no? A veces pensamos que los Andes han tenido siempre ese tipo de animales, pero no, existían muchos más diferentes. ¿Sí? Ah, ahí viene la cuestión. Eso vamos a hablar también. Curiosamente desaparecieron cuando llegó el hombre. Esto ya indica una cosa. Cuando el hombre llegó, hubo extinción de 88 especies de géneros, de mamíferos, en toda Sudamérica. Exacto. ¿En qué momento aparecieron los camélidos? Los camélidos también estaban acá cuando llegó el hombre. En realidad, a ver, ¿a cuántos me creerían si los digo que los camélidos se originaron en Norteamérica? Señora, en serio, el grupo, así como la familia de los camélidos, evolucionó en Norteamérica. Ahí durante millones de años está su evolución. Cuando Sudamérica se unió con Norteamérica, porque tengan en cuenta, durante 50 millones de años Sudamérica fue una isla. Cuando se formó el Centroamérica, los camélidos vinieron para este lado y se fueron también para Asia. Desaparecieron de Norteamérica. También eso parece que fue también por la cacería humana. Pero estaban acá, ¿hace cuánto? 5 millones de años ya estaban llegando acá. Y teníamos ya, aparte de los géneros Lama y Vicuña, que evolucionaron acá, también había otros dos géneros, Hemiauquenia y Paleollama. Paleollama era básicamente una llama el doble de tamaño de las llamas actuales. Ahí está. Estos animales estaban en la Amazonía. Había, como les digo, mastodontes en la Amazonía. Había ese extraño animal, Toxodon, que parece un hipopótamo un poco con el hocico corto, pero en realidad pertenecía a un grupo de animales propio de Sudamérica, que ya se extinguió. Era una familia, un orden totalmente nativo de Sudamérica. Evoluciona cada 50 millones de años, era el último de su género. Existían ronzocos mucho más grandes, como ese Neocoerus, que tenía más o menos esta altura. El siguiente, por favor. En los Andes tenemos también mastodontes. Ahí está, uno va al Museo de Historia Natural y ve justamente el colmillo de uno de esos, el Cuviodonius. Y estos mastodontes eran ramoneadores, o sea, más que todo comían ramas, no eran comedores de pasto como son los actuales elefantes de África. Teníamos lo que decía, Paleollama. Teníamos caballos, los caballos del género Hipidio, que estaban acá en Sudamérica. Teníamos armadillos gigantes. Si es que van alguna vez a espinar a Alto Pichigua, ahí van a ver justamente el resto fósil de un armadillo que se encontró allí, en Espinar, más o menos de este tamaño. Y existía ese otro extraño animal, Macrauquenia. Parece una llama con trompa, pero no era pariente de los camélidos para nada. Era otro animal de un grupo totalmente diferente, propio de Sudamérica, que funciona aquí, que era el último de su tipo. Y más o menos tendría esta altura, básicamente. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿por qué es importante hablar de estos animales? Es porque tenían papeles ecológicos. Y el caso de los perezosos gigantes es arquetípico. Ahora sabemos que un montón de especies de plantas tienen lo que se llama dispersión por megafauna. Todas las plantas que generalmente tienen frutos de tipo verde, son carnosos, verde o negro o algo así. Esas son plantas que solían ser dispersadas justamente por estos animales grandes. Se ha llegado a encontrar de que incluso las paltas eran originalmente dispersadas por los perezosos gigantes. Entonces tenían dinámicas ecológicas, había especies vegetales que justamente dependían de estos animales. Además, siendo animales tan grandes, ellos podían abrir claros en los bosques, como hacen actualmente los elefantes en África. Con eso se creaban dinámicas sucesionales que ya no existen hoy en día. Además de que ellos consumían bastante materia vegetal, especialmente materia vegetal seca, y que con eso pues se comía un montón de materia combustible. Siguiente, por favor. Este es un caso porque me gusta mencionar, por ejemplo. Este es un perezoso terrestre que uno lo puede ver allá en el Museo Natural en Lima, ¿ya? Que es salido, ¿no? Más o menos el tamaño de una vaca, más o menos así. Y parece que era especialista en bosques de Keunia, los bosques altoandinos de Keunia que tenemos. ¿Quién sabe qué dinámicas ecológicas tendrían? ¿En qué medida dependían estos bosques de estos animales? Siguiente, por favor. Pero como les decía, el asunto es que han desaparecido y el tiempo de su extinción justamente coincide con la llegada del hombre a América. Y hay lugares, especialmente en Argentina, donde se han encontrado justamente fósiles de animales junto con cabezas de lanza que fueron traídas por los primeros seres humanos. Se muestran, los humanos comieron esos animales. Y lo más probable es que los hayamos cazado hasta el exterminio. Porque estos animales evolucionaron en un continente en los cuales los seres humanos nunca han sabido evolucionar. Por eso es que África aún tiene animales tan grandes. Porque la fauna africana coevolucionó con los seres humanos que habían surgido justamente allí. En cambio, en Sudamérica desaparecieron totalmente. Eso ya nos indica una cuestión. Ya no podemos pensar que los ecosistemas han sido siempre así. Nos están faltando animales grandes. Hay algunas propuestas que ha habido en Norteamérica y en Brasil de traer camellos, de traer elefantes, para justamente recuperar estas dinámicas ecológicas que han desaparecido. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la gran consecuencia. Hemos perdido bastante de esa megafauna y eso significa que los ecosistemas son incompletos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siguiente, por favor. El segundo punto importante, vamos avanzando en el tiempo. Y es que todos saben de que aquí en los Andes y en la Amazonía fueron lugares primigenios donde surgió la civilización. ¿Qué implica esto? Primero, el origen de la agricultura. En todo el mundo son algunos lugares que surgió, justamente aquí están entre los Andes y la Amazonía. Y en todo ello, ahí se tiene, creo que cualquiera les puede decir acerca de la impresionante variedad de cultivares que tenemos y todo ello, pero tampoco hay que descuidar a la Amazonía, porque la Amazonía también ha tenido un proceso de domesticación de especies muy importantísimo. Pero el que haya surgido la agricultura primigeniamente ha tenido gran impacto sobre los ecosistemas, justamente. Siguiente, por favor. Lo que a veces se piensa que el ser humano se adapta al entorno, pero el ser humano es su propio agente y modifica el entorno. Y aquí viene un proceso que ahora entendemos que no ha sido simplemente adaptarse al paisaje, ha sido modificarlo para que el paisaje se adapte a él. Esto se le ha llamado domesticación de paisajes. Y es lo que ha pasado justamente en Andes y Amazonía. En Cusco. Siguiente, por favor. Ahí tenemos varios datos de que nos indican justamente cómo es que, por ejemplo, los españoles luchan que hace 7.000 años ya empezamos a tener mayores cantidad de especies agrícolas en las yungas del norte. Hay registros de uso de especies de árboles como leña y mantaro. Hace 4.000 años la domesticación de los camélidos andinos. Creo que hay que tener en cuenta bien esos logros. ¿Cuánto tenemos? 186 especies de plantas y 5 especies de animales domesticados justamente en Sudamérica, entre Andes y Amazonía en su mayor parte, ¿sí o no? Y es un logro impresionante, la verdad. Se compara justamente con otros centros donde el hombre ha domesticado para la agricultura. Siguiente, por favor. Pero la agricultura ha implicado mucho más que eso. Implica una transformación del paisaje.
Y acá hay un punto importante, es que el ser humano justamente trajo el fuego como tecnología para justamente abrir paisajes, para abrir bosques. Este es un punto importantísimo también porque, al menos en Andes y Amazonía, hemos estado revisando y no hay especies de plantas que estén adaptadas o que incluso prosperen al fuego, que sean nativas. Significa de que el fuego jamás ha sido un factor ecológico de perturbación como si es en otros ecosistemas, como es en el Cerrado y las Pampas allá entre Brasil y Argentina, o en África. En cambio aquí en Andes y Amazonía no lo ha sido. Eso indica de que el ser humano es el que trajo el fuego. Y para abrir una chaca tienes que abrir un claro. Y para abrir un claro, pues se usa más que todo el fuego. Porque imagínense, estas personas durante mucho tiempo manejaban solo herramientas de piedra. Luego, recuérdense, aquí no se conoció el hierro, sino hasta que llegaron los españoles. Imagínense cuánto tiempo tomaría bajarse un árbol con un hacha de piedra. Y cuántas hachas tendrías que botar en el proceso, ¿no? Entonces el fuego fue un factor importantísimo justamente, y eso hay que tenerlo bien en cuenta porque realmente el uso del fuego ha sido una tecnología tradicional ancestral. Eso hay que tenerlo bien en cuenta ahora en las acciones políticas justamente para control de incendios silvestres. Siguiente, por favor. Estos son datos de lo que es en Marcacocha, ya en Ollantaytambo, donde se han hecho evaluaciones palinológicas desde el fondo del lago, se han sacado núcleos y ahí se ha visto justamente la variación de polen de especies agrícolas y forestales a lo largo del tiempo, durante toda la época en que se desarrolló la civilización acá en los Andes. Siguiente, por favor. ¿Ya? Básicamente, ¿qué nos dice? Tenemos desde el formativo, o sea, desde hace unos 2500 años, un poco más, no, hace unos 4000 años, mejor dicho, ¿ya? Hasta el 100 después de Cristo, tenemos pues que ahí se va observando justamente que disminuyen los bosques, aumenta la agricultura y se empiezan a ver las rudimentares realizadas con esta especie Marul. Hacia el año 2000 antes de Cristo ya desaparecen los bosques de Queuña de esa zona, o sea, ya está ahí mostrándose justamente cómo han variado los ecosistemas durante ese tiempo. Siguiente, por favor. ¿Ya? Eso es lo notable. Resulta de que más o menos hasta el año 700, ¿ya?, ha habido siempre un aumento continuo de especies agrícolas y una caída de especies forestales en esa zona. Y junto con ello también los registros de los lagos muestran justamente de que ha habido más deposición de sedimentos, significa procesos erosivos, más y más acumulados. Y luego, entre 700 a 1050, se empieza a notar una caída en la cantidad de especies agrícolas. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto más o menos ya está coincidiendo con el final de la época Wari, pero nos indica de que al parecer los procesos erosivos que estaban haciendo que desaparezcan los bosques y aumenten las zonas agrícolas llegaron a un punto culminante y tal vez ahí entró algún evento medioambiental, tal vez algún niño bastante fuerte que hizo de que hubo problemas de sequías en todos los Andes, y eso coincide con el final de la época Wari. O sea, ¿quién sabe qué es lo que ha pasado allí? Realmente los Wari tuvieron un colapso agrícola en aquella época y eso llevó a la caída del imperio Wari. Pero los datos están sugiriendo eso, justamente. Obviamente no sabemos realmente qué pasó con los Wari, por qué desapareció toda la cultura Wari, pero está bien notable el hecho de que ha habido una caída en la producción agrícola. Esto ha sido exacerbado por causa de deforestación y de erosión. Siguiente, por favor. Y lo notable es esto. Luego empieza el horizonte tardío, la época incaica. Y aquí se ve justamente una recuperación agrícola marcada en la cantidad de polen que uno se encuentra y también recuperación parcial de especies forestales. De lo que se ha visto es que parece que los incas entendieron lo que les pasó a los Wari. Entendieron que la agricultura depende de los bosques y empezaron programas de reforestación con colles, con alisos, y crearon junto con ello, hubo un dominio mayor de lo que es la tecnología agrícola, que se intensificó mucho más, había nuevos tipos de andenerías, había una mayor cantidad de sistemas de irrigación, pero subió la producción agrícola. Pero entender una cosa importante, se necesitan los bosques para tener también producción agrícola. Si desaparecen los bosques, va a haber luego al fin de cuentas problemas en la producción agrícola. Tal vez no esta generación, pero sí las siguientes. ¿Entendieron? Parece que
Parece que algo ha debido quedar ahí pasado. O sea, tal vez sea lo que decían de que los incas acumulaban cantidad de comida en los tambos. Parece que tal vez hubiera habido algún recuerdo de alguna plaga pasada de hambruna en todos los Andes. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Pero eso no es esto. O sea, introdujeron agroforestería a gran escala. Es algo notable. Siguiente, por favor. Lo que hay que también indicar es de que esto tiene que estar siempre a la par con los eventos climáticos tal como iban, porque también el clima muchas veces también te dice cómo es que las civilizaciones han ido viendo y subiendo de acuerdo a si reaccionaban o no a las condiciones ambientales. Después de todo, los incas estaban ya al final de lo que se conoce como el periodo cálido medieval, una época en la que el planeta era bastante cálido, tal vez no tan cálido como ahora, ¿ya? Pero ha sido bastante. ¿Y por qué era cálido? Creo que ustedes saben cambio climático básicamente por qué es. Porque liberamos gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿cierto? Uno de esos gases es el dióxido de carbono. ¿De dónde viene el dióxido de carbono? De estar quemando vegetación. Hasta antes de esa época, en toda América el hombre quemaba vegetación. Se abrieron claros por todas partes, en la Amazonía, en la costa este de Norteamérica, en las zonas de México, en Yucatán, en todas partes se abrían bosques y se quemaban justamente árboles. Entonces, la liberación de tanto dióxido de carbono a la atmósfera creó ese famoso periodo cálido medieval. Después tienen, como les repito, el fuego era importante porque los incas no conocían el hierro. A pesar de todos sus grandes logros, jamás llegaron a conocer la metalurgia del hierro. Llegaron a la del bronce, pero no a la del hierro. Y ustedes, y todos los que han manejado alguna vez un machete, sabrán pues justamente cuán importante es el hierro para poder bajarse vegetación. A falta de hierro, ¿cómo podía hacerlo? Pero aún así, usaban madera en gran escala. Después de todo, para mover los enormes rocones allá en Sacsayhuamán, ¿cuántos troncos se necesitaban? Imagínense cuánta madera eso implicaba, cuánta leña utilizada justamente como rodillos para mover. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí viene la cuestión. En los Andes ha habido una larga historia de ocupación humana. Es bastante análogo a lo que se ve en el Mediterráneo. Por ejemplo, ahí donde se vieron las culturas de Grecia, Roma u otras tantas, en las cuales justamente ahí se muestran cómo es que antiguos paisajes de bosques luego han tenido un historial bastante extenso de modificación por seres humanos. Por eso es de que ha habido bastante modificación. Los bosques han estado retrocediendo en la agricultura. Ya no sabemos si realmente para esos procesos, debido a que desapareció la megafauna, las quemas precolombinas y la tala selectiva por leña y madera. Siguiente, por favor. El asunto es de que la domesticación llega a un punto culminante con lo que descubre justamente nuestro amigo John Murray, un ucraniano que se dedicó justamente a estudiar las crónicas, y ahí descubrió justamente lo que se llama el máximo control de pisos ecológicos en un sistema de archipiélagos, en los cuales mostraban cómo es de que las civilizaciones andinas utilizaron al máximo su capital natural. Esto es algo importante porque ese es el logro culminante justamente de la domesticación de paisajes acá en los Andes. Y sería bueno que todos lean el libro de John Murray, especialmente las primeras crónicas, cómo es que narra, cómo es que descubrió todo este proceso del control de pisos ecológicos. Siguiente, por favor. La Amazonía es un mundo totalmente diferente. Los incas no llegaron a conquistarlo porque es una realidad ecológica totalmente diferente. Y para nosotros, para muchos, generalmente ha sido el mundo misterioso, en el cual pensamos en bosques vírgenes, donde la gente son todos cazadores recolectores, o sea, se dedican solo a casi recolección, no se dedican a agricultura y son muy pocos, por lo tanto pensamos eso sí es virgen, no es así. Ahora la arqueología ha mostrado un cuadro muy diferente. Siguiente, por favor. Todo esto viene de los estudios que se hizo al inicio, cuando se mostró pues de que si uno quiere talar en la Amazonía y hacer chacra, el suelo se acaba en pocos años. Por lo tanto, se dijo este tipo de agricultura jamás va a ser sostenible, y por lo tanto los pueblos nativos no tenían esta capacidad de hacerlo eso. Por eso es de que se hablaba de que a pesar que es tan rico en biodiversidad, es un desierto para la agricultura. Es el mito de que las plantaciones por son por lo tanto bajas en esa zona. Se llamaba el mito del paraíso ilusorio. Y era lo que muchos pensaban justamente, de que por eso no podía hacerse agricultura a gran escala en la Amazonía. Siguiente, por favor. ¿Ya? Siguiente, por favor, vamos a pasar esto.
Pero no obstante, cuando los españoles bajaron a la selva, ellos hablan de gran cantidad de personas, hablan de grandes construcciones de madera. Se habla no solo de Quillabamba, por ejemplo, y mostraba cuando fueron a visitar a los pilcozones, la gente de Almagro, que se escaparon a Vilcabamba, llegaron cuando se fueron a los pueblos pilcozones, tal vez eran los machiguengas, y hablaban de grandes casas, hablaban que iban a personas. Cuando Gonzalo Pizarro y luego Francisco de Orellana bajaron hacia el Amazonas, Francisco de Orellana hablaba de gran cantidad de personas, hablaba de gran cantidad de canoas, y hay bastantes crónicas de eso que se registran en Cayán. Durante mucho tiempo se pensó de que esto era un invento, que los españoles estaban viendo cosas, básicamente, que no podía haber tanta gente, como ellos decían. Claro, decían, si han visto, si es que hablan de mujeres guerreras, por eso se han inventado todo lo demás, ¿no? Es lo que al menos pensaba. Siguiente, por favor. ¿Ya? Pero ahora sabemos que el mundo agrícola amazónico era muy diferente. Un poblador de los Andes que bajase hacia la selva no reconocería la agricultura de allá. Vería una zona y dijera que esta es zona agrícola, no lo reconocería, para nada. ¿Por qué? Porque en los Andes la agricultura es básicamente campos en limpio, especies anuales y todo ello. Para los amazónicos, el pueblo, la agricultura era totalmente diferente. Siguiente, por favor. Lo primero es que hay que entender de que más de la mitad de las especies de plantas domesticadas son árboles o plantas perennes, leñosas. No es tanto lo que trabajaran ellos solo con anuales. Claro, hay bastantes, ¿no? Hay la yuca, el maíz que vino desde México, la uncucha, el maní, ¿no es cierto? Pero la gran mitad de especies domesticadas de plantas eran árboles. Siguiente, por favor. ¿Y eso qué indica? Indica de que los pueblos amazónicos lo que hacían era manejar el bosque. Talaban selectivamente ciertas especies de árboles que no les servían y dejaban que prosperaran otros. El resultado es de que se llenaban cerca a sus tierras, se llenaban justamente de árboles frutales. Y esos árboles frutales te atraen monos, te atraen huanganas y otros animales que ellos pueden cazar tranquilamente. Entonces había eso, había un manejo deliberado de la composición del bosque, lo manipulaban justamente a su antojo para que les diera el mayor capital posible. ¿Ya? Y en las zonas donde habían hecho cultivo en limpio y tenían que descansar, ¿no? Entonces ahí en vez de dejarlo así nomás, plantaban especies frutales, cosa que aunque el suelo estuviera descansando, seguía produciendo, solo que te producía otra cosa. Siguiente, por favor. Entonces, así tenemos justamente jardines forestales. Ya era una silvicultura intensa, pero sin monocultivo, utilizado todo, y además también plantaban maderas finas, para que así tuvieran para después. Eso es lo que hacían. Y se ha visto muchos lugares antropogénicos que muestran justamente el legado de que antes aquí los pueblos nativos eran más numerosos, se reconoce porque están llenos de árboles frutales, en su mayor parte. Siguiente, por favor. Y también, bueno, tenían todo un sistema de manejo de pesquerías en el cual ellos creaban canales para así acortar caminos entre las cochas y así en lo posible aumentar la cantidad de comida para los peces. Y además la pesca era una fuente muy importante de proteínas para ellos. Siguiente, por favor. Y además tenían sistemas de enriquecimiento de tierras como las tierras pretas que hoy en día se están descubriendo, en los cuales se encuentran de que lo que ellos hacían era en un suelo dado, empezaban a meter pescados, restos de pescados, restos de ellos, ya, cerámicos, todo eso entremezclado, y ahí se creaba lo que se llamaba un suelo negro que te aumentaba la productividad en una zona despejada en claro. Tenían toda esa tecnología, y ahora se está reconociendo justamente hasta qué punto lo hacían. Un montón de lugares que se han deforestado, luego se ha visto que habían tenido geoglifos allí. ¿Qué significa? Que esos lugares estaban deforestados en las épocas anteriores y que habían hecho dibujos en esas zonas. Siguiente, por favor. Ya. Entonces recién estamos conociendo la extensión en las cuales los pueblos amazónicos manipularon el paisaje justamente para tener mayor cantidad de gente. Entonces no es de que eran aldeas muy dispersas, recolectores. Eran sociedades bastante más complejas, agrícolas y más numerosas, mayor cantidad de gente. Siguiente, por favor. Entonces, hay todos esos logros, tanto en Andes como en Amazonía, en domesticación de paisaje. Siguiente.
en 1492, creo que todos saben quién se vino por aquí, ¿no es cierto? Cristóbal Colón. ¿Ya? Y aquí empieza algo que no se había dado, que de hecho, creo que todos saben de que hacia el año 1000 los vikingos llegaron a Norteamérica, ¿no es cierto? Pero aún así el intercambio fue muy limitado. Pero en 1492 empieza un fenómeno único. Empiezan a entremezclarse la flora y la fauna de ambos continentes. Se empiezan a sacar especies de aquí hacia el viejo mundo, y del viejo mundo empiezan a llegar nuevas especies. Eso se llama el intercambio colombino. Este evento iba a crear toda una convulsión en los ecosistemas de toda la Tierra. Siguiente, por favor. Ahora, una de las primeras consecuencias es de que unos de los primeros recién llegados fueron justamente las enfermedades europeas. Llegaron la viruela, llegaron el sarampión y otras tantas enfermedades que los seres del viejo mundo, los españoles, los portugueses, los europeos, así, estaban adaptados en coevolución, porque esas enfermedades surgieron a partir del ganado que ellos tenían. Pero aquí no había eso. Y aquí lo que vino fue una catástrofe biológica. Claro, hubo bastantes cosas execrables respecto a la conquista de América. Hay bastantes indicaciones de la salvajada que fue realmente. Pero la llegada de las enfermedades fue un evento mucho mayor. Los reportes de las crónicas indican que hasta 80 o 90% de la población murió en América, en todo el continente. Imagínense eso. Imagínense de que 9 de 10 personas que conoces mueren. Imagínate cómo todo lo que significa el colapso social que implica. Y eso es un factor contribuyente justamente a la conquista del Imperio Inca, al final de cuentas. Esto es algo que se ha visto luego también vez tras vez en la Amazonía, cuando cada vez que llegan los misioneros o algún otro foráneo y llega gripado, y cómo los pueblos amazónicos, pues que no tienen defensa contra estas enfermedades respiratorias, básicamente mueren en gran escala. Todos los antropólogos van a dar justamente noticias de horror acerca de eso, de cómo intentos de misioneros que quieren pues evangelizarlos, todo ello, terminan llevando justamente a una muerte generalizada, y por eso los nativos pues no quieren nada que ver con esto. Siguiente, por favor. Ahora, notablemente aquí hay una situación, y es de que más o menos desde la época de la conquista empieza una caída general de la temperatura que se conoce como la pequeña edad de hielo, y que dura unos 2 siglos. Miren, les dije, había un periodo de cambio medieval, y luego la temperatura del mundo empezó a bajar. ¿Por qué bajó? Porque se estaba secuestrando dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué estaba secuestrando dióxido de carbono en la atmósfera? Porque se estaban recuperando bosques en todas partes. ¿Por qué se estaban recuperando bosques? Porque había menos gente. ¿Y qué es lo que pasó? Hacia 1200 empieza una bajada debido a las invasiones mongolas en Europa, en Eurasia. Y créanme, una revisión de la historia del Imperio Mongol les muestra cuánta salvajada hubo. Y ya miren cómo es que se masacraron ciudades como Samarcanda o Bagdad. Bajando hacia 1350, otro evento, la peste negra en Europa. 1/4 de la población europea muere. Y luego hacia acá, la llegada de los europeos a América. Y todas las enfermedades que trajeron y toda la caída general de población. Siguiente, por favor. El resultado es de que en toda América, hacia esa época, un montón de paisajes domesticados dejan de serlo, se vuelven ferales, como quien dice. Los bosques empiezan a recuperarse en todas partes. Junto con la caída de la temperatura, también muchos nevados empiezan a extenderse más. Es más, la composición de los nevados que veíamos hasta hace poco es posible que sea más producto de un evento que fue desde hace unos 400 años, que es justamente la pequeña edad de hielo. Entre los pueblos nativos, la situación aún fue más grave, como les he dicho, y esto se añade en otras tragedias, especialmente en el siglo XX, la famosa era del caucho, en la cual los peruanos intentamos básicamente esclavizar a los pueblos nativos, y hubo una gran cantidad de gente muerta. Se reporta pues que en el Putumayo murieron como 10.000 personas, y tal vez hay una novela interesante allí, no sé si han oído hablar de El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, que narra la historia de John Casimir, el cónsul británico, que era de origen irlandés allá en el Putumayo, y que fue el que denunció todo esto, y al cual todos los caucheros peruanos le hicieron la guerra, por denunciar justamente toda esta masacre. Los pueblos nativos, de repente, se encontraron menos en número,
y dejaron de ser agricultores. Se revertieron a la caza y pesca. ¿Por qué? Pero es que seamos francos, la agricultura es bastante trabajo. Caza y recolección es mucho más fácil de hacer. Y básicamente por eso muchos de los pueblos que hoy en día se hablan de que están ahí dentro de la selva, que no quieren ver con nadie, no es que sean rezagos de una época pasada, es que son sociedades que han visto lo que se ha sufrido en la época del caucho y han dicho, al diablo con esto, yo me meto dentro del bosque. ¿Para qué voy a estar hablando con esta gente de fuera? Es un tema importante que hay que considerar al momento de hablar con las poblaciones nativas, recordar esas situaciones, que los mismos peruanos hemos sido causantes de sus desgracias. Ya hemos terminado arrinconándolos a ellos. Prácticas tradicionales, se redujo el mundo de cultivar, se pasó de los bosques antes manejados. Claro, cuando se pierde gente, se pierde corrientes tradicionales. Y el caso más extremo fue en la Amazonía, se perdieron a tal punto que solo a través de la arqueología se han podido redescubrir. Al menos en los Andes, aún con bastante gente, aún ha podido mantenerse una buena cantidad de corrientes tradicionales, hasta hace poco al menos. Siguiente, por favor. Otro evento que vino es de que llegó el hierro. Con el hierro ya se puede abrir mucho más fácilmente tierras de cultivo. El proceso de fertilización entonces pudo aumentar a una mayor escala. Tanto en Andes como en Amazonía pasó ello. De hecho, se reporta pues cómo es que los misioneros en la Amazonía, una forma de atraer nativos a sus misiones era justamente regalándoles hachas de hierro, que los nativos pues deseaban en gran escala. Además, con eso vino el ganado. Eso trajo un nuevo factor de presión sobre los ecosistemas, ya que justamente se permitió un nivel de pastoreo mucho más intensivo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya los datos de Pauling nos muestran quiénes saben qué pasó. A partir del siglo XVII empezó a aumentar la tasa de deforestación de los bosques de alisos que había, ya que se requería madera en esa época. Y la mayor tasa de deforestación se inicia hacia el siglo XIX. Aquí ya entramos en un mundo nuevo que es justamente la revolución industrial, la cual afectó a todo el mundo. Claro, las fábricas surgieron primero en Gran Bretaña, ¿no? Pero en todas partes empezó a llegar la demanda justamente, por un lado, por más productos para un mercado ya que estaba haciéndose más globalizado, y por otro lado es de que las maquinarias nuevas requerían bastante energía, y esa energía en muchos casos vino primero de la leña. Piénsense nomás cuando llegó el ferrocarril acá al Cusco, cuánta madera fue requerida para quemar y también para hacer todos los durmientes. No es que se lo trajeran de otra parte del mundo, ¿no? Se usaba madera de acá. Es un factor nomás de industrialización. Y hay otros más. Sabemos que hubo una fábrica en Maranganí, en Luque, una fábrica en la época de Ramón Castilla. Pregunta esa fábrica con qué energía funcionaba, cuánta madera requería o carbón. Entonces, eso ya te indica justamente qué efecto ya estaba teniendo y que a veces nos olvidamos. El paisaje actual de parches de bosques parece ser 1900. Siguiente, por favor. Te lo veo anterior a la lectura, ¿no? Esto me olvidaba decirles. Otro factor que vino son las especies exóticas, especies de fuera. Entonces, pónganse la retama, ¿no es cierto? Tranquilamente. ¿Ya cuánto sabe que la retama no es una especie nativa? Es exótica. Fue traído de España. Es más, es una especie propia de Europa. Y tengo amigos ingleses que son alérgicos justamente a la retama. ¿Ya? Vivieron allá en Gran Bretaña y aquí se encuentran retamas. Se olvidan de que un montón de especies que se traen desde entonces son justamente exóticas, no son de nuestra ecología. La historia de cómo es que las especies exóticas invaden, luego retroceden, en qué casos avasallan especies nativas, en qué casos no, es todo un mundo que se podría explicar y que recién estamos conociendo para todas las especies nativas y exóticas acá en los Andes. Pero vamos a dar algunos ejemplos. Siguiente, por favor. ¿Ya? El Valle del Cusco, aquí mira, por ejemplo, datos de las crónicas indican de que abundaba Bisonay, abundaba Molly, abundaba Chachacón. Los cerros y avispas de mucha construcción. Después de todo, si uno se va justamente a ver la catedral, ahí va a ver justamente el púlpito de cedro nativo, que usan españoles. No es que se trajeran la madera de otra parte, eran cedros propios de acá, y que en su mayor parte ya han desaparecido. ¿Alguna vez han visto un árbol de cedro, alguno de ustedes? Sí. Ahí está. ¿Dónde? ¿Ah? En el Hotel Monasterio. Allí está el único, creo que el último árbol de cedro, ¿no es cierto? ¿Ah? Iglesia La Recoleta. En la iglesia Recoleta, el otro. Y otro más en Luque, en Huacalpay.
también ahí se ve. Y los cedros antes eran omnipresentes, junto con los pisonais. Uno se va a ver pues pisonais allá en Ollantaytambo, ya o en la plaza de Huar o en Arguelillas. Se tiene una idea de que como esos árboles antes te llenaban todo el Valle del Cusco. No es de que los cerros, estos pelados que vemos hoy en día, era lo que siempre existió, no es así. A veces los ingenieros forestales cometen ese error de decir que los Andes siempre eran vacíos de árboles y por lo tanto piden entrar otros de afuera. No es así. Hay 100 especies forestales nativas que se han sido utilizadas por la gente. Lo han usado los incas, lo han usado los españoles, pero nosotros lo estamos despreciando. ¿Ya? El Valle del Guadaraya desde el inicio del siglo XX un conjunto de humedales, y es otra cuestión. Generalmente pensamos que los ríos tienen un cauce rocoso, pero esos cauces rocosos suelen ser más producto de efectos de erosión debido a la pérdida justamente de bosques en las partes altas. En otros casos, si es que uno se va, por ejemplo, a San Pablo, San Pedro, allá en Sicuani, ahí va a ver de que generalmente los ríos tienen conjuntos de humedales asociados, y esa debía ser la composición verdadera del cauce de un río. Cuando ves un cauce rocoso de un río, eso ya es producto ya de lo que se ha hecho durante bastante tiempo, todo el legado histórico que ha habido. La ecuación original era que tuvieran humedales. El Guataní tenía así también. Ya en el siglo XIX es una vida del paisaje ya es más natural. Así. Ya llegan los primeros eucaliptos. Siguiente, por favor. Entonces ahí el paisaje andino ya es especial tal como lo conocemos, ¿no? En muchos casos los bosques que antes había han sido reemplazados pues, por especies de matorrales, y esos matorrales son seres espinosos. El colle, el yauli, todos ellos, el roque que diga, que uno por ejemplo se va de caminar de Tambomachay bajando hacia Salineras, ahí va a ver justamente eso. Pues en realidad eso es vegetación sucesional que debía estar esos espinos y adentro crecían los plantoncitos de árboles que ahí estaban protegidos de herbívoros como los venados. Lo otro es que se trajeron los árboles exóticos, y eso también trajo todo un factor de cambio. Siguiente, por favor. Ya hay que tener en cuenta de que los eucaliptos en realidad son un árbol peligroso. ¿Ya? Ha habido y se ha hecho bastante demostración de que estos árboles consumen bastante agua, tienen muy poca biodiversidad, y lo que los fenoles llegan a contaminar los suelos. Pero lo más notable es que luego se descubre de que estos árboles han visto la corteza de los eucaliptos que se descascaran, ¿no es cierto? Resulta que en Australia, el ambiente nativo de estos árboles es una estrategia evolutiva para que cuando haya un incendio se queme todo el sotobosque y luego quede el eucalipto solito y sin competencia. O sea, nos hemos reído de un árbol que te aumenta el riesgo de incendios. Siguiente, por favor. En la selva alta la transformación parece que ha sido mucho más rápida, y eso lo pueden ver revisando, por ejemplo, historias. Hay bastantes buenas historias sobre Quillabamba, que ahí te indican justamente cómo era antes, cómo ha ido cambiando y todo ello. Pero el ritmo de forestación está mucho más rápido en selva alta comparado con lo que es en el resto de los Andes. ¿Ya? Y la línea de Chetarros es una sabana arbolada. En realidad, si uno ve hacia la Quillabamba, esas zonas sí que gustan los helados. Eso es también producto de lo que hemos hecho nosotros. Pero antes esos cerros debían estar llenos de árboles. Y es más, hay 268 especies de árboles maderables en la convención y ninguna se está aprovechando debidamente. Lo que se ha hecho simplemente fue exterminar los cedros y los árboles nativos, y luego están empezando a poner pinos, pensando que es la solución, cuando no es así. Los pinos, más bien se dan cuenta, están aumentando el riesgo frente a incendios. Siguiente, por favor. Pero lo más notable es de que, por ejemplo, hacia 1960, a Marañura se trajo ese pastillo. Eso se conoce como el pasto gordura, es propio de África. ¿Ya? Y se trajo justamente para programas de forraje. Claro, no sé cuánto éxito haya tenido porque yo no veo ni una sola vaca en Marañura hoy en día, si es que no lo va por ahí. ¿Ya? Pero es que este pasto prospera en condiciones de suelos recién quemados e invade. Generalmente cuando un suelo se quema en la selva, lo primero que debe abundar son los helechos. Pero no, este pasto detiene a las demás especies nativas. Se posiciona y las demás especies no pueden crecer simplemente. Y lo peor es que este pasto tiene aceites. Y esos aceites aumentan el riesgo de un incendio. Para un incendio, este pasto le extiende mucho más rápido y es más difícil apagar un incendio. Entonces, hay estos efectos de especies exóticas que hay que tener en cuenta. En selva alta se ha vuelto un serio problema. En Machu Picchu, en factores causantes de los incendios. Y van a seguir prosperando si es que no se hace una campaña de erradicación de los mismos, que recién estamos empezando a entender que es un ciclo retroalimentativo. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto les muestra justamente cuán compleja es la relación hombre-naturaleza. Han habido bastantes cambios en el pasado y en el futuro. Si se dan cuenta, los pueblos
básicamente para llegar al nivel de domicilio paisaje han tenido que pasar por un proceso doloroso de ensayo y error durante miles de años. No es de que de por sí ya era algo, que había algo bueno en ellos y todo eso, no es así. Han sido procesos de aprendizaje bastante largos. Nosotros también estamos por esos procesos de aprendizaje. Hay cosas buenas que nosotros entendemos, la solución, la ciudad occidental, pero también hay otras cosas que debemos cambiar justamente, que tienen que ver justamente con, en el caso del Cusco, estar prefiriendo especies exóticas, estar prefiriendo pinos, eucaliptos, forrajes de otra parte, truchas, cuando tenemos tantas especies nativas que podemos revalorar, porque eso justamente era lo que usaban nuestros antepasados. Siguiente, por favor. Entonces, eso también nos indica otra cosa. Muchos de los paisajes son culturales, es decir, que un paisaje de bosques antes tenía un nivel de manejo. No puedes separarlo todo entre ciudad y naturaleza, no lo puedes separar así. La interfaz de campo era mucho más compleja, ¿ya? Había una integración mucho más de lo natural y también hacia la ciudad. Y por otro lado no podemos decir pues de que la ciudad solo puede haber ciertas cosas, la ciudad podemos traer nosotros naturaleza también hacia acá, después de todo. Esa dicotomía naturaleza-ciudad es algo que es demasiado simplista. Muchos de los paisajes que había eran pues, paisajes culturales manejados. Siguiente, por favor. Y por eso es que ahora se está pues, haciendo trabajos de recuperación de reclamaciones ancestrales que sean amigables con la diversidad biológica. Vamos a pasar rápido porque ya se está acabando el tiempo. Así que quería dejar solo con esta imagen, y es que justamente Uriel García alguna vez describió a Machu Picchu como un gigantesco macetero. ¿Ya? Y tiene algo de razón en el hecho de que básicamente es una muestra de la domesticación del paisaje, justamente integrando tecnología justamente con una mayor protección del capital natural. No es de que necesariamente fueran armoniosos, pero sí es que sabían que había tantas especies nativas que podían sacar del jugo. Se llegó justamente a ese grado máximo, que se llama domesticación de paisajes. Y con eso yo los quiero dejar a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al biólogo José Israel Aragón Romero. Creo que ha sido muy buena su exposición. ¿Alguna pregunta del público? Poquitas más porque yo lo vemos. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos 100 especies forestales propias. ¿Dónde buscamos esa información? Miren, aquí yo les sugeriría, y es el trabajo de uno de sus grandes biólogos, el profesor Alfredo Tupayachi, que él ha publicado justamente este tipo de cosas en libros como el Valle del Cusco y todo ello. Además, hay algunos libros que, por ejemplo, hay un libro de Casinelli sobre lo que son especies forestales del Valle Sagrado de los Incas. Ahí se da, bueno, claro, hay fotografía también eucaliptos, pero el asunto es con las especies nativas, ¿ya? Y sí, realmente hay un trabajo de sistematización en ello, de lo que los botánicos pequeños ya están publicando justamente más y más libros al respecto para indicar qué especies nativas forestales tenemos. Además, hay dos libros importantes que se llaman Árboles útiles del Ande y Árboles útiles de la Amazonía. Estos son publicados por Carlos Reiner. ¿Ya? Allí hay una descripción mucho más completa de todas estas especies. ¿Alguna más? ¿Cuál es su opinión de la expansión urbana y los paisajes? Bueno, lo primero que hay que entender es una cosa. Hablemos de la perspectiva histórica. Y si tiene una perspectiva histórica, sabrán que las ciudades han sido un fenómeno milenario en los Andes. El Cusco es la ciudad continuamente habitada más antigua de América. Ahí está Caral y todos ellos. Las ciudades tienden siempre a cambiar el suelo, definitivamente. Eso siempre va a pasar, ¿ya? Y eso ha pasado también en las épocas prehispánicas. El asunto es cómo es que nosotros vamos a llevar esa expansión urbana. ¿Tenemos que convertirlo todo a cemento y ladrillo? No. Creo que todos saben de que hay un gran valor en los países, en las áreas verdes dentro de las ciudades, ¿no es cierto?
Y si esas áreas verdes son de especies nativas, mejor que mejor, porque estás atrayendo diversidad biológica ahí adentro. Ahora, hay zonas, y esto es por ejemplo algo importante, en las cuales se está demostrando que incluso canalizar un río, ya no tienes que hacerlo con cemento, creando un canal único. Si es que alguna vez van a ver en YouTube el proyecto de restauración del río de Los Ángeles, allá, precisamente en Los Ángeles, ahí van a ver cómo es que en ese un canal grande, que se supone que era para recolectar agua de lluvia, lo han empezado a transformar en cómo debía ser un cauce natural del río, aumentando rocas, aumentando tierra y aumentando árboles. O sea, nosotros podemos decidir cómo llevar a cabo la expansión urbana. La gente va a terminar viviendo en las ciudades, esa es la tendencia que está viendo en todo el mundo, pero podemos desinversar las mismas ciudades. Es un trabajo que se puede hacer, y eso lo han hecho desde en un montón de partes del mundo, lo han hecho desde la población misma, a través de la sociedad civil organizada. Podemos hacerlo. Ya. Un pequeño presente de parte de nosotros y de Capaquiache. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.